Capítulo 11 de Etiquetas, hoy con un tema al que le tenía muchísimas ganas. Volvemos a invitar profesionales al programa, tengo el gusto de poder hacer eso cada tanto. Hoy con un tema que me parece no importante, muy importante para todas las personas en general, pero sobre todo para los más jóvenes. Hay muchos mitos que rodean este tema en particular. Hay muchos axiomas, muchas medias verdades que rodean estos temas para gente chica, niños de 14, 13, 15 años que empiezan a informarse sobre este tema y en vez de informarse se desinforman. Y hoy tengo el placer de tener a el señor Pedro Gutiérrez. Muy buenas. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Pero ¿cómo llegaste a interesarte por el tema hormonal, por la endocrinología? Me imagino que primero fuiste nutricionista, ¿verdad? Como lo dice en tu perfil, y luego pasaste al tema de las hormonas más específicamente. Bueno, esto es como la pregunta de que cuando eres pequeño te dicen ¿qué quieres ser, no? Y todos dicen quiero ser bombero, policía. Yo no, desde pequeño ya tenía claro lo que quería ser, ¿vale? ¿Sí? O sea, ya desde que tenía uso de razón siempre me gustó el tema de la salud, del deporte. Y bueno, con el tiempo la verdad es que comencé a muy temprana edad a realizar deporte y al preguntarme del porqué de las cosas, ¿no? Claro. Y a partir de ahí sí es cierto que empecé con el tema de la nutrición y como siempre me gustó saber absolutamente del porqué de todo, pues eso me conllevó a hacer, bueno, pues lo que es la endocrinología, que es el estudio del sistema hormonal. Y a partir de ahí, bueno, pues fueron pasando los años, siempre fui bastante autodidacta, no era conformista con lo que iba aprendiendo y cada vez iba indagando más. Finalmente, esto, bueno, pues siempre, como digo, me gustó el deporte, incluso estuve trabajando en gimnasios como preparador físico, he trabajado en tiendas de suplementación dietética, he llegado a ser incluso propietario de una marca de suplementación dietética y también, bueno, pues una cosa con la otra siempre me llevó al tema del mundo del fisicoculturismo concretamente. Claro, claro que es de hecho el mundo en donde más se tocan estos temas, más específicamente y más, más a pelo, como se dice. Que ¿verdad? hoy día está tan de moda. Bueno, Claro. En este caso, como digo, vinculado a todo esto, bueno, pues finalmente llevo más de 25 años ejerciendo, pero dentro del mundo de las redes sociales soy bastante novato. Solamente llevo 2 años y me costó bastante estar frente a una cámara, la verdad. ¿Ah, sí te costó al principio? Sí, me costó. O sea, al ponerme frente a una cámara Ya no lo veía muy era claro, ¿no? Y, sí. bueno, a través de familiares y amigos me decían, tienes que exponer tu conocimiento. Bueno, finalmente probé y bueno, la verdad que es un pica-pica, ¿no? O sea, sí, ahora ya me gusta más estar frente a la cámara y sobre todo dar información importante que cada vez se ven más personas en las redes sociales, pues eso, dando también mala información. Totalmente. Y pasa algo parecido con la nutrición, que hay muchísima información de eso, Sí. no es como antes que hay poca información rondando, hay mucha información, pero así como hay mucha información, también hay muchísima desinformación. Sí. Y ves eso en tu campo, me imagino que en tu algoritmo te sale muchos temas relacionados a lo que haces. ¿Ves mucha desinformación en tu campo? Sí, hay muchos mitos. Entonces vamos evolucionando y lo que antes era bueno ahora es malo y viceversa, ¿no? Entonces te das cuenta de que el mundo de la ciencia finalmente va avanzando tanto con estos tiempos de que, como digo, nunca acabas de aprenderlo todo. Claro. Sí que es verdad de que dependiendo de dónde busques la información, finalmente, pues la que no sabe nada se cree una cosa, se cree otra, después no sabe ni a quién creer. Entonces, finalmente, como digo, es como cuando sales de la universidad, pues tienes un conocimiento, quizás piensas que lo sabes todo y en cuanto empiezas a ejercer te das cuenta de que no sabes absolutamente nada. Finalmente, el 50% del conocimiento, sí, lo adquieres a través de los estudios, pero otro 50% ya es la experiencia. Claro. Entonces, bueno, pues al final es como uno va adquiriendo el conocimiento y ejerciendo según dependiendo de lo que vayas viendo. De lo que estés haciendo, claro. Y para alguien que no tiene idea de este tema, ¿por qué es tan importante entender cómo funcionan nuestras hormonas? Mira, las hormonas finalmente tienen trascendencia en todo nuestro cuerpo. Absolutamente en todo, a nivel metabólico, a nivel sexual, a nivel cognitivo, en todo. Estamos compuestos totalmente de hormonas. Entonces, finalmente, el entenderlo es lo que a mí me hizo decir, bueno, tengo que estudiar esto porque es que lo que más trascendencia nos da finalmente, ¿no? Y hoy día, por desgracia, como está la sociedad hecha, concretamente, hay muchísimos problemas a nivel metabólico hormonal, tanto en hombres como mujeres, o sea, casi te diría un 50%, ¿no? Por las malas pautas en general que estamos llevando en general a nivel nutricional, concretamente, y de sedentarismo.
Fíjate, además, que puedes ver fotografías de playas, por ejemplo, en Brasil, Río de Janeiro, ¿no? Sí, Echamos una fotografía de hace 30 años y vemos a la gente eso es. delgada. La pones ahora mismo y todos están gordos, ¿no? Totalmente. Bueno, pues finalmente todo esto va pautado por cómo estamos evolucionando en la sociedad, que por desgracia no es a mejor, es a peor, ¿no? Totalmente, o sea, y ahí eso es muy cierto. De hecho, que hace poco vi una publicación en Twitter que era una foto justamente de Río de Janeiro, de una playa de Río de Janeiro hace 30 años Sí. y una playa ahora que creo que era en Miami y es una locura el cambio Sí. en los físicos y eso también se extrapola a lo que es la salud mental. ¿Crees que también por eso está habiendo un deterioro tan grande de la salud mental y cognitiva de la gente? Bueno, realmente el tema mental viene por exceso de dopamina en general, ¿no? Y en este caso las redes sociales no nos han ayudado a ello. Queremos las cosas cada vez más rápido, tenemos una adicción muy grande a todo lo que sea la pantalla y esto finalmente trasciende a todo lo que sea nuestro sistema hormonal. Por eso digo que hoy día la gente quiere cada vez las cosas más rápidas, quiero el botón del milagro Total. y la capacidad de sacrificio, la constancia, la disciplina que se está perdiendo más para llegar al objetivo y no hay otro camino. Entonces cada vez, pongo un ejemplo, te escribe o te llama más gente y dice, ¿en cuánto tiempo voy a bajar 5 kilos, por ejemplo, ¿no? O sea, ya te vienen con ese, Claro, con ese esa estatus. ¿O pregunta. qué pastilla puedo tomar para adelgazar, por ejemplo? El milagro, ¿no? Entonces, finalmente, hay un concepto bastante erróneo de pulso el botón y lo quiero todo ya. Entonces, como te digo, la sociedad, en ese sentido, a nivel psicológico, cada vez estamos peor realmente. Claro, la hipercompetitividad que también te transmiten las redes sociales. Sí. Hace poco estaba hablando con una persona que tiene 14, 15 años, que es muy cercana a mí, y me estaba hablando de que cómo me veo físicamente, y yo a los 15 años no estaba pensando en nada que tenga que ver relacionado a cómo me veía físicamente, y bueno, y ahora, gracias a lo que ven en TikTok, esos cuerpos esculturales y Claro. algunas veces que solamente se alcanzan con ciertas cosas que van fuera de lo natural, ¿verdad? Sí. Ven eso y lo que les transmite es, bueno, eso es lo que yo tengo que hacer. Y como están acostumbrados a lo instantáneo, es como que lo quieren ya. ¿Cómo puedo hacerlo ya? Y eso lleva a la otra parte importante del podcast que vamos a tocar después, ¿verdad? Claro. Que es la química. Ujú. Pero antes de eso quiero saber cuáles son las 3 hormonas que más influyen en nuestro sistema, en nuestro metabolismo, mejor dicho. Bueno, realmente el cuerpo está compuesto con más de 300 hormonas en general, pero esto se distribuiría en 3 partes, ¿no? Sí. Las hormonas que derivan concretamente de los aminoácidos, Ujú. ¿vale? De los péptidos y después también de lo que serían las grasas en este caso, ¿vale? Ya. Que son las hormonas esteroideas que derivan Sí. totalmente del colesterol, Sí. como son las hormonas del eje sexual en este caso. Entonces, a partir de ahí, pues todo es un compendio en lo que va todo en simbiosis, o sea, finalmente todo va conectado con todo. No hay una hormona que sea más importante. Claro. Es como si hablamos que la insulina, concretamente, ¿vale? Es una hormona, es la llave maestra metabólica, pero no es que sea más importante que cualquier otra. En el cuerpo tenemos que estar en un balance, en homeostasis. En el momento en que hay un desequilibrio hormonal, tanto la alza como la baja, se empiezan todos los problemas. Entonces, lo que tenemos que intentar es equilibrarnos. Sí. Y te pongo un claro ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos que tener la misma temperatura corporal aproximadamente siempre y el cuerpo se tiene que organizar para que esté así, automáticamente. Si tú te vas al Polo Norte y estamos a menos 20 grados, tu cuerpo tiene que estar en 36. Claro. Y tiene que buscar la forma de estar. Si estamos en el desierto y hace 50 grados, lo mismo. En el momento en que el cuerpo empieza a desordenarse y baja o sube la temperatura, pues podemos llegar a tener incluso hasta la muerte. Entonces, así sucesivamente pasa en todo, en cualquier tipo de desajuste hormonal. Claro, ¿y cuáles son las causas principales del desbalance hormonal? Bueno, hay diferentes puntos, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en el caso del hombre se trata mucho el hipogonadismo, Claro. que es la falta de producción de la testosterona. Y puede venir por varios motivos. Cada vez veo gente joven con mayores desbalances y no es normal, evidentemente. Entonces, el hipogonadismo puede venir incluso hasta por una depresión, puede venir por un desajuste en la conducta del sueño, puede venir por un sobreentrenamiento, puede venir por un montón de cosas realmente. Entonces, en una consulta se debe de tratar antes de empezar a pautar una testosterona, Claro. cuál es el contexto de todo el ámbito de su vida en general, ¿no? Claro, y se trata primero de modificar esas partes específicamente antes que suplementarlo, ¿no? Claro, si por ejemplo la persona pues no duerme las horas adecuadas,
y eso sucede muchísimo, no tenemos una buena calidad de sueño, Sí. finalmente el cuerpo se recupera en ese momento del sueño, ¿no? Que es Claro. donde tenemos otro tipo de hormonas que son las que finalmente nos ayudan a regenerar, como Sí, por sí, ejemplo sí. la hormona del crecimiento, entre otras. Entonces, en el caso de que la persona no duerma las horas adecuadas, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo soy tu mecánico y te digo que el coche que entra en el taller tiene que repararse y son 8 horas de mano de obra y tú la sacas 5 horas, ¿qué va a pasar? Pues esto sucede lo mismo con el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, como digo, hay que ver muy bien el contexto y no dar un diagnóstico ya apresuradamente y empezar a utilizar química en este caso, Claro, claro. porque puede ser una metida de la pata. Puede ser incluso porque no tenga una alimentación adecuada, porque no ha dormido correctamente, porque tuvo una depresión. Entonces, a partir de ahí se hace un estudio hormonal específico y ahí se ve en qué punto está el eje. Y a partir de ahí, pues se ve qué tipo de tratamiento hay que hacer. En algunos casos, como te digo, no hace falta ni siquiera darle, bueno, pues una testosterona, por ejemplo. Totalmente. Bueno, y la testosterona también es de la hormona que más se menciona normalmente en las redes sociales y es de la que más videos hay, ¿no? Ujú. Y es tan importante como los hombres como para las mujeres también, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles son primero, qué es realmente y cuáles son los hábitos más comunes que ayudan a bajar? Ya dijiste, el tema de la falta de sueño, el Ujú. tema de el sedentarismo, la mala alimentación, La obesidad la obesidad también. también. Contanos un poco más de... Una persona que tenga una obesidad, Sí. ¿vale? Pues está cargada de triglicéridos y de hormonas, en este caso, de origen más bien femenino, en este caso, Sí. para que nos entendamos, ¿no? Y esto finalmente da una bajada de producción de testosterona. Sí. En el momento en que bajamos nuestro índice de grasa corporal, en esa recomposición ósea, finalmente la testosterona vuelve otra vez a producirse en una manera basal. Claro. Entonces, hay que entender de que hay un punto que a mí me gustaría matizar, y es que has dicho muy bien de que tanto los hombres como las mujeres tenemos testosterona. Es Sí. cierto, pero lo que nos identifica a los hombres como hombres es justamente la hormona de la testosterona. Claro. ¿Y en qué momento de la vida podemos definirnos como hombres? En el momento en que llegamos a la pubertad. Sí. Fíjate de que los niños y las niñas tienen una voz parecida. Claro. Cuando en la niñez, en el momento en que al niño empieza a cambiarle la voz, en esa pubertad es porque hay una gran segregación de testosterona Total. y empezamos a cambiar. Entonces, en este caso, la testosterona es tan importante en el hombre que tenemos prácticamente 19 veces más testosterona que la mujer, Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, por eso nos caracteriza el carácter, ¿vale? Claro, claro. En este caso. Entonces, muchas veces las mujeres pues no nos entienden, ¿no? Nos dicen, es que siempre vas buscando esto o lo otro, ¿no? Sí. Pues, evidentemente es que somos diferentes hormonalmente. Claro, las actitudes. Sobre todo la conducta sexual. Sobre todo la O luego conducta la sexual. agresividad, por ejemplo. Claro, claro, claro. También tiene que ver con la fuerza y cosas, Totalmente. atributos así, Nivel ¿no? muscular, sí. Sí, sí. quiero volver un poquito a lo que mencionaste antes que me parece importantísimo. Sí. En tema obesidad, ¿no? Hay muchos movimientos como el body positive actualmente que te dicen, no, la obesidad no es una enfermedad, no te preocupes. Y estamos hablando ahora del desbalance hormonal Exactamente. gigantesco que ocurre cuando una persona tiene obesidad como tal, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso y qué otras complicaciones puede llevar la obesidad? Bueno, evidentemente el sobrepeso no es saludable, eso ya lo sabemos, ni estéticamente tampoco, evidentemente a nadie nos gusta una persona que esté obesa, ni a uno mismo te miente, el que dice yo estoy feliz así, miente, ¿vale? Entonces, en este caso, la obesidad finalmente sí es una enfermedad metabólica hormonal y ya solamente viendo a una persona esa resistencia periférica a la insulina que tiene a nivel abdominal, ya vemos que está cargada de triglicéridos, que probablemente tenga un hígado graso y evidentemente a nivel cardíaco también evidentemente puede influenciar, porque tener demasiado elevado un perfil lipídico, en este caso el colesterol LDL, puede acarrear incluso un infarto. Entonces, saludable evidentemente no es, ¿no? A nivel articular tampoco, o sea, no hay nada positivo que tiene la obesidad. Por eso digo que finalmente con ese exceso muchas veces de incluso hormonas femeninas puede ocasionar hasta lo que sería incluso una ginecomastia. Claro. O sea, yo veo muchísimos errores, y esto es muy importante de matizar, de profesores en los gimnasios que agarran a un hombre que tiene una gran obesidad y les empiezan a meter mucho peso, ¿vale? Sí. Porque como son grandes, bueno, pues sí tienen fuerza, ¿no? Sí. Entonces, esto es un gran error. ¿Por qué? Porque pueden aromatizar. La conversión de testosterona se puede convertir en estrógeno y convertirse en una ginecomastia. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es dieta, tratar ese problema, porque hay un problema hormonal seguro, Sí. y a partir de ahí, en el momento en que baje esa persona de peso, pues ya puede empezar a entrenar fuerte porque va a segregar más testosterona a través del entrenamiento.
Claro, claro, claro. O sea, muchas veces se dice eso, ¿no? No, vos, se le dice a la gente que tiene sobrepeso, Claro. no, vos metele, Claro, carga que eso te peso. va a ayudar a adelgazar incluso. Claro, sí. No, Ya, tenés que cargar músculo a la vez que claro, bajás. pero hay un gran trasfondo detrás a nivel Sí, hormonal, que puede haber una conversión a esa aromatasa y le puede dar una ginecomastia. Y total. después, hombre, eso se puede tratar antes de llegar a la cirugía, pero finalmente es algo también antiestético y que te pueda producir pues problemas eh, a nivel, bueno, pues en general, ¿no? A ningún hombre le va a gustar tener un pecho como si fuera una mujer en este caso. Claro, totalmente. Claro, dijiste también antes que tuviste una tienda de suplementos, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor error de las personas al suplementarse? Bueno, realmente trabajé en una tienda de suplementos y Ah, teníamos trabajaste, nuestra claro. propia marca de suplementación, ¿vale? Ya, ya, ya. Esto, sí, en este caso, la verdad es que el gran error que hay hoy día es que hay mucho de todo. Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando comencé, pues había 4 cosas. O sea, solamente había proteína, que era además, bueno, una proteína que hoy día ya ni existe, vamos a decir, era un bloque. O sea, que eso para que se deshaga era, bueno, una Era una historia. locura. Había después algunos aminoácidos que hoy ya ni existen, como el hígado desecado, ¿vale? Con un sabor ferroso a sangre, Sí. ¿vale? Y 4 cosas más. La Ha ido- la creatina no estaba entre no, esos. no, eso hasta los años 90 no empezó Ah, a funcionar, ¿no? Estamos hablando incluso de los años 80, lo que es, estos últimos 30 años, la gran evolución dentro del mundo de la suplementación. O sea, ha sido increíble. sí. O sea, hoy día hay mucho de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que como es un gran negocio finalmente el mundo de la suplementación y te venden que esto es bueno para esto para lo otro, pues entonces hoy día, como hemos dicho antes, estamos en las redes sociales viendo a ver cuál es el producto mágico que nos puede ayudar, ¿no? Entonces muchas veces nos sobrecargamos de suplementación y puede haber interacción una cosa con la otra o no seamos aptos para tomar cierto suplemento. Sí. Yo tengo cientos de casos para contar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos vamos a suplementar porque quizás estamos pensando de que nos va a hacer bien y al final pues nos puede hacer hasta mal. Claro, Y no como- solamente que no te va a hacer nada, sino que a veces te puede hacer hasta mal. Claro. Yo conozco suplementos que se venden en las redes, que vos ves Sí. ads, ves anuncios en Instagram que te dicen pastillas toro, te va a hacer esto y vas a ser una bestia. Y vas a ser un toro. Vas a ser un toro, literalmente, ¿verdad? ¿Qué opinas de ese tipo de suplemento? Que vos ves en el prospecto y dice sí, que tiene zinc y tiene 2 o 3 cosas más, pero realmente no. Evidentemente, es una estrategia comercial que al final, O sea, es un cazabobos, bueno, realmente. pues como lo quieras llamar, o sea, es el claro ejemplo. Vamos a ver, hoy día todo el mundo se suplementa con magnesio, ¿vale? Es un suplemento muy de moda. Y es verdad de que suele haber ciertas deficiencias en la alimentación, pero si tú te vas a hacer una analítica, te puedo asegurar que no vas a tener una deficiencia de magnesio. Ah, ¿no? No, no la vas a tener. Entonces, Ojo. no es necesario que te suplementes con magnesio. Sí. De hecho, es que si tienes un exceso de un mineral en el cuerpo puede llegar a ser tóxico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. A ver, si tomas 250 miligramos o 500 miligramos de magnesio, normalmente no vas a tener un exceso. Ya. Pero si metes, por ejemplo, 2 gramos, pues igual sí. Pues sí, claro. Y hay gente que se mete 2 gramos de magnesio, porque a veces la gente piensa que cuanto más es mejor. Y en este caso, Por lo contrario. no es así. Claro. ¿Vale? Entonces, antes de saber, y en este caso, qué es lo que debo de utilizar, o la vitamina D, que también está muy de moda, antes hazte una analítica y mira a ver si realmente tienes una deficiencia. Claro, claro. Y bueno, justamente la vitamina D, ¿verdad? Muchas veces en países, yo qué sé, nórdicos o donde no sale mucho el sol, se puede ver deficiencia un poco más a menudo, pero en un país como el nuestro, que es También, Paraguay, vos también. decís, ¿Y sabes por ¿también? qué? Sí, ¿sabes por qué? Porque cada vez estamos menos expuestos al sol. Ah, claro, Trabajamos claro. en oficinas, Sí. cada vez hay edificios más altos, en Paraguay hay muchos árboles, dan mucha sombra. Entonces, el que te esté dando ese sol tan fuerte, como hemos hablado hoy claro, en enero, sí. tú lo que quieres es evitarlo. Sí, Entonces, sí, el sí. tener esos 30 minutos de exposición al sol es difícil de que te dé. Entonces, Sí. te puedes hacer una analítica a lo largo del año y generalmente podría haber una ligera deficiencia. Ok. Pero de ahí a que necesites complementarlo, bueno, pues es un abismo, ¿no? Totalmente. O sea, siempre es importante te vayas a suplementar o no suplementarse en sí no está mal. Lo que es importante es informarse antes Eso es. de lo que te falta Sí. o de lo que tienes que tomar. Sí. Otra de las más famosas, yo la tomo todos los días, es la creatina. Cada vez van saliendo más estudios de que no solamente ayuda para que los músculos se inflamen más, sino que también puede ayudar incluso a la capacidad cognitiva de una persona. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Y qué otras cosas nos puedes decir de esto que es tan famoso, de este suplemento que es tan famoso? Bueno, mira, el tema de la creatina, yo creo que
es uno de los temas más polémicos de los cuales podemos llegar a hablar porque hay ¿Sí? ríos de tinta de información. Claro. Yo te comento, yo la creatina la conozco hace, yo creo que más de 30 años. De hecho, incluso he sido con la marca propia, fabricante de la propia creatina, y sé perfectamente el funcionamiento. Además me he dedicado a estudiar la conciencia, ¿no? Sí. Y además en experiencia. Y te digo de que es un mundo el tema de la creatina. ¿Funciona? Sí funciona, por supuesto que sí. Hay diferentes maneras de conceptos de cómo tomarla. En la mayoría de todos puede llegar a funcionar, pero yo, por ejemplo, soy una persona que no soy partidaria de estar todo el año utilizando creatina. Porque el cuerpo para mí funciona correctamente con supercompensación. Entonces, si tú adaptas tu cuerpo a estar tomando siempre lo mismo, finalmente después no te va a hacer un efecto. Claro. Y esto sucede, por ejemplo, el que se tiene que tomar café todas las mañanas para que tenga ese chute de adrenalina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el día que no tomas el café? Pues que te No pones de mal funcionas. humor y que al final, ¿por qué? Por esa adaptación, ¿vale? Total. Entonces, lo mismo sucede con el tema de la creatina. Tú la puedes tomar en una dosis mínima, vamos a llamarla basal, 3 gramos, 4 gramos, depende de tu peso corporal, y ya está, ¿vale? Tipo mantenimiento. Pero yo particularmente, cualquier tipo de suplemento, prefiero organizarlo. Si tú, por ejemplo, compras un bote de, yo qué sé, de 400 gramos, pues lo tomas por 2 meses y después descansa. Porque después vas a tener una supercompensación y ahí lo vas a notar mucho más. Lo vas a notar Vas a mucho más. vaciar tu depósito y después lo vas a llenar. Y ahí vas a notar otra cosa. Lo vas a notar en el entrenamiento, en una congestión mayor, vas a notar en una mayor, incluso masa muscular, Ok. etcétera, etcétera. Dentro de los conceptos de lo que es la creatina, porque mucha gente me dice, ya, pero es que la creatina puede llegar a darte problemas renales, ¿no? Sí. El tema creatinina y demás. A Claro, ver, porque te retiene líquido, ¿verdad? no, Y porque cosas así. te eleva los depósitos de creatinina y eso finalmente dicen que te podría llegar a dar hasta un fallo renal. Ok. Pero vamos a ver, en este caso hay que matizar otro punto. Sí. A ver, como no vas a tomar tampoco toneladas de creatina, aparte que se expulsaría por la orina, Sí. es cierto de que si una persona no tiene ningún tipo de problema renal, no te va a dar ningún problema. Ahora, si hay una persona que ya tiene problemas renales, que hay una insuficiencia renal, lo que sea, evidentemente la creatina no eres apto para utilizarla, ¿vale? Porque te va a dañar finalmente. Sí. El único problema que yo pudiera llegar a decir que en algunos casos específicos el 10% de las personas que les podría llegar a dar la creatina es a nivel estomacal, Sí. ¿vale? Por su pH. Pero eso hoy día ya está resuelto. Existe la creatina alcalina y en este caso la creatina alcalina tiene un pH equilibrado exactamente igual al pH de tu estómago, por lo tanto no te va a dar ningún tipo de problema a nivel estomacal. Ay, hasta ese punto. Hasta ese punto Qué llega el locura. mundo de la suplementación. O sea, si esto te hace daño porque tienes intolerancia, no te preocupes que tenemos esto otro. Y en el tema de la creatina sucede. Ya. Uno de los grandes errores que hay, y esto ya es controversial dentro del mundo de la creatina, es que la creatina es insulínico dependiente. ¿Y eso qué significa? Que para que sea transportada a donde queremos, que es al músculo, necesitamos un pico insulínico para que se transporte. Entonces, muchas veces compramos una creatina con sabor neutro. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que lo tomamos con agua. Entonces, si no tenemos ningún tipo de pico insulínico en aproximadamente media hora, vamos a decir, esa creatina finalmente no es transportada a ninguna parte, se excreta, ¿vale? Entonces, habréis visto muchas veces que hay creatinas que vienen saborizadas. Sí. Entonces, si tú lees la etiqueta, contiene dextrosa. Y la dextrosa lo que te va a crear es un pico insulínico. Entonces, sí lo puedes utilizar con agua, ¿vale? Ok. Entonces, por eso es. No digo que sea mejor la creatina saborizada. Digo Sí. que hay que crear un pico insulínico. Eso Claro. significa que si tú tienes, y el 80% de las personas lo toman neutro, ¿vale? Bueno, pues entonces, si lo vas a tomar con agua, mete algo que te cree un pico insulínico. Por ejemplo, Claro. un sobre de Tang, por decirte, Sí. ¿vale? O algo de fruta, que te cree ese pico insulínico estratégico en ese momento, Claro. para que O sea incluso transportado. el cajét de toda la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú lo vas a notar? Pues tómalo 45 minutos antes de tu entrenamiento, ¿vale? Ok. Y vas a notar una congestión mucho mayor que no encontrabas anteriormente cuando lo tomabas, por ejemplo, con agua. Entonces puedes decir, sí, algo me hace un poco de fuerza. Bueno, igual quizás sea un efecto hasta placebo. Entonces, Qué locura, no sabía eso. claro, y eso es lo que la mayoría de gente no te dice, ¿vale? Sí, Te sí, dicen que la creatina es muy buena, que lo que me acabas de decir, que para el nivel cognitivo, que para la fuerza, que para el ATP, etcétera. Sí, yo estaba convencido de eso. Yo, Claro. de hecho, la tomo con agua Claro. normalmente, ¿verdad? Sin ningún tipo de saborizante, nada. Agua, así. ya está. Ya está. Bueno, pues yo te invito a hacer eso. O sea, sí, sí. de tomarlo con algo que te cree un pico insulínico 45 minutos antes del entrenamiento y vete a hacer pesas. Y vas a notar el tipo de congestión que tiene tu músculo. Que evidentemente lo vas a notar aproximadamente dentro de una semana cuando tengas esa carga. Claro. Y vas a notar esa diferencia, esa congestión Ok. que te va a dar en el entrenamiento. Ya, yo, de hecho, que hace poco, antes de comprar el pote que estoy tomando ahora, justamente,
y me convencí de esto, mala mía, no contrasté la información, que es lo que hay que hacer cuando ves una información de ese tipo. Vi que la creatina, como funcionaba por cargas, o sea, no es que vos ibas a notar cuando ya tomabas y te vas al gimnasio y vas a notar los efectos de la creatina, no es así, sino que funciona por cargas, Eso es. entonces da igual el momento del día en el que lo tomes. Sí, porque es acumulativo. Claro. Pero como yo te digo, yo te invito a que lo tomes en cualquier momento del día, pero yo particularmente prefiero utilizarlo 45 minutos antes del entrenamiento para ese pico insulínico en ese momento. Sí. Y sacar el máximo, ¿vale? de este suplemento. Ya. Bueno, ese era un mito que me acaban de derribar para que vean la cantidad de información que hay. Claro. Hay otro mito que es muy simpático y te vas a reír mucho, que tiene que ver justamente con la testosterona. Hay un mito que recorre las redes sociales, sobre todo en la comunidad Red Pill y de estos nuevos machos, típico, que dice que fumar a la mañana y tomar café aumenta la testosterona. Bueno, la verdad- Eso dicen. la No verdad sé si que lo escuchaste. No pero... lo he escuchado, pero vamos, que debería ser incluso hasta todo lo contrario. Ok. Así que la verdad que no es correcto. No es correcto, no. No, Porque decían, sí, la nicotina eleva la testosterona. No, y no. nada que ver, Para ¿verdad? nada, para nada. No. Para nada. Más bien lo contrario. Todo lo contrario. Ya. Y Exactamente. entrando también bueno, a un mundo que es bastante... en donde la endocrinología se utiliza mucho y por lo que es bastante famoso es el tema de la química, ¿verdad? Y hay una problemática actualmente que es que cada vez gente más joven está entrando al mundo de la química y con menos información. ¿Estás viendo muchos casos de ese tipo? Bueno, todos los días. A mí me vienen madres con sus hijos, Sí. porque en sus equipos de fútbol o de rugby o lo que sea, ya empiezan con 14 años a utilizar farmacología. Entonces sus madres preocupadas vienen a consulta y me dicen, mira, es que los amigos de mi hijo están empezando a tomar. ¿Tú crees que puede empezar mi hijo a utilizarlo? Lo cual me parece bien, porque si tienes un desconocimiento completo, pues te tienes que informar, porque no sabes si son caramelos o qué son. Entonces, en este caso, evidentemente, la respuesta es que no. Claro. No, porque está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y lo peor que puede hacer es fundir su eje hormonal. Entonces, evidentemente, si no hay una problemática, evidentemente no se le da ningún tipo de fármaco y menos un anabólico esteroideo en este caso. Claro. Porque está en su plenitud a nivel hormonal. Entonces, cortarle eso es un pecado realmente. O sea, ¿qué efectos puede tener el uso de anabólicos en gente tan joven de 13, 14, 15 años? Pues desde depresión, disfunción eréctil, romperles todo su eje hormonal y después es una depresión total. Bueno, pues la verdad que bastantes problemas, ¿no? Sí. Ya, hasta incluso infertilidad también puede llevar. Eso Depende del... no en todos los casos. No en todos verdad. los casos. No, Ok. no. Ya. ¿Y cuáles son los anabólicos más comunes de uso comercial y los que más se utilizan ni siquiera en el fisicoculturismo como Sí, tal, sí. sino A en el nivel de mundo del estética en gimnasio, general, claro. sí. Bueno, hoy día predominan muchísimo los orales. Ok. Y concretamente hay una sección o subsección dentro de los anabólicos que son los SARMs, ¿no? Ok. En este caso, los SARMs concretamente son prácticamente todos orales y lo toman tanto hombres como mujeres, ya que se ha vendido la película de que son como anabólicos esteroideos que no te dan efectos secundarios como te dan en este caso los anabólicos, ya que son moduladores selectivos en este caso que van a la parte únicamente anabólica y no androgénica. Claro. Es un poco largo de explicar. Pero el problema de que los SARMs en este caso solamente se venden en un mercado negro porque no han pasado los controles a nivel farmacéutico y médico, ya que podrían llegar a ser incluso hasta cancerígenos. Entonces, no tiene ningún tipo de utilidad a nivel médico. Ningún médico en el mundo te va a recetar un SARM, ¿vale? Porque ni siquiera se venden en las farmacias. Solamente se venden en un mercado negro, en páginas web, ¿vale? Y se están vendiendo muchísimo, ¿vale? Porque sí son efectivos. Sí. Es verdad. Y en la comunidad femenina se utiliza muchísimo porque no les da tanto efecto secundario en cuanto a una androgenización. Claro. ¿Vale? Entonces, en este caso, como te digo, hoy día están muy de moda los SARMs y después a nivel anabólico, pues también pues, lo que sería la osandrolona o lo que llamamos comúnmente como el primobolan o incluso la propia testosterona es lo más utilizado hoy día. Ya. O sea, los típicos que serían Sí. la trembolona Bueno, y todo eso. Eso más bien es, te diría, se utiliza muchísimo más en Sudamérica porque tienen la oportunidad de utilizarlo y saben que es un anabólico muy fuerte que te va a dar la mutación que uno está buscando. Claro. Lo que pasa es que la trembolona hay que entender de que lo que hoy día se comercializa tiene un metabolito de uso veterinario que no es para el consumo humano y finalmente deja bastante rastro a nivel arterial.
Okay. Entonces, tú te puedes hacer una analítica antes y puedes hacer una analítica después de 2 meses de utilización de la trembolona y te vas a asustar realmente en cómo vas a ver pues, tu perfil lipídico, a nivel arterial, el rastro que te deja. O sea que incluso se han llegado a hacer estudios en los cuales, realizando ciertos ciclos con anabólicos, durante 2 años, el rastro que te deja a nivel arterial es incluso comparable a personas que han sido alcohólicas durante 5 años o fumadoras empedernidas durante 5 años, te dejan el mismo rastro, ¿vale? La utilización durante 2 años o incluso peor todavía. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. No, claro, y bueno, la trembolona como es de origen animal, y bueno, y supongo que también acá en Sudamérica hay menos controles y es bastante más normal, ¿verdad? El uso acá. Y que otras ves que son comunes y muy peligrosas. Hablamos de los ARMS que, bueno, ahora están comercializándose en el mercado negro. Yo personalmente no los conocía. Hablamos de la trembolona, que otros hay que son muy, muy, muy conocidos y que también tienen efectos que podrían ser bastante... Bueno, si no mezclamos la parte de los anabólicos con los SARMs, Okay. o sea, si me quieres preguntar con la parte de los anabólicos, la trembolona sí es un anabólico. Sí. La boldenona es un anabólico, Okay. ¿vale? Los dos son de uso veterinario, los dos son bastante potentes y los dos son sinérgicos, pero estamos hablando, en este caso, de lo malo, ¿no? O sea, que además a nivel renal deja bastante huella. Por lo tanto, no son en ninguno de los casos recomendables, ¿vale? Y se utilizan bastante, porque evidentemente sí te dan ese punto que otros no te van a dar, ¿vale? Y esa rapidez que es lo que hoy día la gente busca, Claro. en este caso. Si hablamos ya del tema de los SARMs, son mucho más light, ¿vale? Son mucho menos potentes que los propios anabólicos, por lo tanto los efectos secundarios supuestamente son menores. Pero finalmente también te pueden suprimir el eje, también pueden tener esa predisposición a la alopecia e incluso al acné también. O sea que no es que sea todo maravilloso lo que te quieren vender la película. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y tienen además, este hándicap que no son estudiados, ¿verdad? claro, tú no sabes lo que te están vendiendo. Tú le vas a analizar y supuestamente te estás creyendo lo que te están vendiendo. Otra película es lo que te están metiendo en este caso. Lo que te están metiendo. Eso es. Exactamente. Bueno, en el mundo de la química está casi... Está muy relacionado al mundo del fisicoculturismo, ¿verdad? Sí. O más bien al revés, mejor dicho. Y cada vez están muriendo más fisicoculturistas y cada vez más jóvenes. Sí. Creo que ayer subiste a tu historia que murió este Hulk ruso. Sí, hoy, ¿verdad? sí. Hoy es que todos los días. Sí. Todos los días se está publicando. ¿Por qué se dan esos casos? Lo que pasa es que hoy día hay más información, pero yo creo que igual ahora es cierto de que haya más muertes, ¿no? Pero toda la vida ha existido. Sí. Y lo que a mí sí que me llama la atención es que muchas noticias vienen de Brasil. En Brasil, la verdad es que yo voy bastante a Brasil y me he quedado asustado de que la gente va a muerte con el tema de la química. Porque siempre hemos oído que Brasil, el culto al cuerpo, bueno, pues siempre ha sido predominante, ¿no? Total. Pero claro, estudios cero y además gente basada en el famoso, muchas veces, que es su profesor el que le está orientando incorrectamente, tómate esto y así te vas a poner fuerte, y lo hacen y ya está, ¿no? Y eso es una ruleta finalmente, hasta que al final la bolita te va a caer, o sea, y siempre cae, o sea, eso hay que entenderlo. Entonces eso se ve muchísimo, o sea, cada vez más realmente. Sí, está el caso de Villano Fitness, creo que es un español que hacía mucho contenido de este tipo y lo decía muy abiertamente que él utilizaba química. Sí. Y creo que falleció hace poco, con 40 años, ¿no? No, mucho más joven. Mucho más joven. Falleció, yo creo que tenía 30 años, si es que llegaba a los 30 años. Lo que pasa es que, bueno, la mutación que él le dejó envejeció muchísimo, ¿no? Yo también le seguía hace tiempo. Y era una persona bastante culta, pero finalmente él cayó en su propio ego. Claro. Y el ego de las redes sociales es cada vez más. Y esto finalmente son drogas. Hay que entenderlo, de que causa una adicción. Y no hay un punto en el cual dices, quiero parar. Claro. O sea, cada vez quiero más. Y ese es un gran problema, caer en ese punto, ¿vale? Claro. ¿Y cómo se trata o cómo se aborda un caso como el de una mamá viniéndote a decir, sabes que mi hijo está usando estos suplementos o estos anabólicos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se aborda eso? ¿Dándole información primeramente? ¿O cuál es el proceso que se toma? Bueno, la verdad es que, si te soy sincero, yo no trato menores en general, ¿vale? Pero sí es cierto que alguna vez sí me han acompañado simplemente por información, ¿no? Por saber, más que nada. O sea, no que ya comenzaron, sino que quieren comenzar, más bien.
Entonces, como digo siempre, bueno, pues si ya son mayores de edad, lo primero pues se tienen que hacer un estudio y a partir de ahí ver en qué punto está, ¿vale? Sí. Y esto es lo de siempre. Si ya lo quiere hacer, tú no se lo puedes quitar. O sea, el que lo va a hacer, lo va a hacer, ¿vale? Pero ya que lo va a hacer, por lo menos que lo haga bien en un momento dado. Totalmente. Entonces hay que enseñarle bien que se tiene que hacer unos estudios, que tiene que hacer las cosas correctamente, que tiene que parar, que tiene que hacer las cosas, vamos a decir, correctamente. O sea, dentro de lo que cabe, si la persona es apta y hace las cosas, vamos a decir, entre comillas, correctamente, bueno, pues igual es decir que tampoco es tan maligno el tema de la química. Si hace las cosas bien, hay gente que incluso les ha venido bien, ¿vale? Sí, Porque sí, además sí. es que el anabólico hay que entender que tiene una finalidad médica. Sí, sí, sí. Es ¿Vale? como todo, ¿verdad? Otra cosa es que, claro, estás elevando a dosis suprafisiológicas ciertas hormonas que finalmente tenerlas tanto tiempo elevadas dan efectos secundarios como, por ejemplo, la hipertensión, entre otros, ¿no? Entonces hay que evaluar muy bien el contexto de las cosas. No todo es blanco o negro, muchas veces es gris. Claro, totalmente. Depende de para qué lo uses, ¿verdad? Sí. Justamente por eso es que se venden con receta, porque muchas veces hay, por ejemplo, mujeres que tienen déficit de testosterona o de Claro, estrógeno claro. y se les suplementa Sí. después de un estudio, ¿no? Exactamente, exactamente. Tanto hombres como mujeres, si tienen una deficiencia hormonal, es justamente para regularlo. Así Sí, sí, es, sí. totalmente. Ya, ya, ya. Y quiero pasar a otro tema que me parece bastante interesante y que también está muy de moda, que es el tema de la insulina Ujú, y bueno, de medicamentos como el Ozempic, ujú. por ejemplo, que está tan de moda, que se está utilizando y cada vez más, como lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Ese botoncito de milagro de, Sí, sí, mira, sí, sí. un cambio y vos ves los videos, Sí. parece mentira. En 3 meses de 130 kilos a 70 kilos. ¿Qué hay de verdad en eso y cuáles son los peligros reales de utilizar ese tipo de medicamentos? Bueno, es cierto de que están de moda. En este caso hay que entender de que son medicamentos, otra vez, subrayo, pautados médicamente, Sí. que están diseñados para la diabetes, en este caso, Ujú. diabetes tipo 2. Eso significa que no cualquier persona puede utilizarlo. Eso significa que para empezar a utilizarlo tienes que tener un seguimiento médico y evidentemente tienes que tener, bueno, pues tú diagnosticado ya una diabetes tipo 2, tu glucosa tiene que estar por encima de 130, Claro. ¿vale? Pero no en todos los casos tampoco la persona es apta, porque finalmente son péptidos. Entonces, en este caso hay que entender de que si, y esto es muy demandado sobre todo en el sector femenino, y la mujer ya Sí. hemos dicho que a nivel hormonal es mucho más delicada que el hombre. Claro. Entonces, vamos a imaginar de que una mujer dice, bueno, yo quiero utilizar esto para adelgazar, ¿vale? Sí, sí, sí. Ok, esto es súper común. Entonces, ¿qué sucede aquí? De que si la mujer no se ha hecho un estudio previo de Ujú. marcadores tumorales, Sí. que es lo que significa cuando utilizas un péptido y quizás si tengas un marcador tumoral alto porque tiene un mioma, un adenoma o cualquier tipo de problema a nivel mamario, endometrio o ovárico, pues que ese marcador tumoral se va a disparar y puede acabar en un tumor o en un cáncer. Entonces, por eso siempre hay que hacer una evaluación médica, evidentemente. Si ya hay un diagnóstico de diabetes tipo 2, ni siquiera tampoco en todos los casos la persona es apta, aunque Mm. no tenga ningún tipo de marcador tumoral. Claro. Primero tiene que hacer una dieta, tiene que hacer ejercicio, hay otro tipo de medicamentos que se puede utilizar y en el último de los casos ya se evalúa si la persona es apta para utilizar el famoso Ozempic, la semaglutida o cualquier otro tipo de medicamento de estos que están ahora de moda. Claro. Entonces, incluso me atrevo a decir que en el 70% de los casos dan ciertos efectos indeseados Sí. o no llegan a ese milagro que es que Claro. mi amiga lo hizo y adelgazó 15 kilos y yo quiero ser igual. Hay que entender que cada persona es diferente. Sí. Y no en todos los casos es efectivo. Me atrevo a decir que en el 70% de los casos no es efectivo No es en como efectivo. se está buscando. Entonces, todo va dependiendo del contexto de el principio de individualidad de cada Claro. persona y realizando los estudios previos, por supuesto, para saber si la persona es apta. Ya, dirías que ese es el más famoso hoy en día para perder peso, el suplemento más famoso para perder peso, bueno, suplemento, eh, la medicación más famosa para perder peso, o dirías que también hay otras que se le asemejan. Yo creo que la número uno es la metformina, Ok. en este caso, y después seguido, hoy día, ya por la moda, la semaglutida, ¿no? El Ozempic, para que nos entendamos, ¿vale? Ya, ya. ¿Y la primera cuál es? La metformina. Ok, ¿qué es la metformina? La metformina es un medicamento oral justamente para tratar la diabetes tipo 2, ¿vale? También. Para bajar lo que sería tu glucosa, ¿vale? Ya, y funciona igual que los Ozempic. Sí, sí. De hecho, detrás de la aspirina es el medicamento más pautado del mundo. ¡Qué locura! Sí. Ya, ya, ya. Quiero ir a otro tema ya cerrando el capítulo, ¿verdad?
y es el dopaje en los deportes. Hace poco hablé con un deportista de alto rendimiento, de élite, y me dijo algo que me dejó como bastante choqueado, que es, todos lo hacen, o todos lo hicieron, Ujú. ¿verdad? ¿Qué opinás vos de eso y del dopaje en los deportes en general? ¿Es tanto como dicen, o como dijo esta persona en específico? Porque no, esto, me supongo que no es en todos los casos. Bueno, ya sabéis que esto es un tema bastante polémico, Sí, que es muy tabú sí, sí, sí. y que finalmente tenéis que entender de que la sociedad va, como hemos dicho en un principio, avanzando y Ujú. que cada vez buscamos un récord. Claro. Entonces, lo vemos en las propias Olimpiadas, siempre hay un récord nuevo, ¿vale? Siempre vemos un avance, no sé a cuál será el límite, pero debéis de entender de que muchas veces los médicos deportivos no están por si se caen de la bicicleta los corredores, ¿vale? Claro. Están también por otras cosas, por velar por la salud del deportista y hay que entender que hoy día el deporte mueve mucho dinero, ¿vale? Entonces, la carrera del deportista se ha alargado, pero finalmente la carrera profesional del deportista es corta. Sí. ¿Por qué es corta? Porque su salud, finalmente, hay que entender de que el deporte de alto rendimiento no es saludable, ¿vale? Ok. El deporte sí es salud, pero el deporte de alto rendimiento y de competición no es saludable porque el cuerpo se le lleva a un estrés extremo, a nivel metabólico, a nivel mecánico, a nivel psicológico. Entonces, finalmente, eso puede llegar a pasar factura en cualquiera de los casos, ¿vale? Eh, en cuanto al tema del dopaje, estoy totalmente de acuerdo de que el 95% de los deportes sí utilizan farmacología. El Sí. 95%. De hecho, Sí. incluso el golf también se utiliza. Sí, sí, sí. Estaba viendo la otra vez Bueno, hoy en día se llaman deportes a competiciones de videojuegos, ¿verdad? En donde hay personas que compiten, son dos equipos que compiten en un videojuego. Sí. Y que incluso en esas competiciones se utilizan fármacos para mejorar la atención Bueno, de las pueden ser no personas. trópicos o sí. Totalmente, Sí. no trópicos. Y, bueno, en este caso de las competiciones deportivas, vos decís que el 95% probablemente las utilice. Sí. Creo que hubo un escándalo hace poquito en el Tour de Francia, bueno, hace Bueno, unos años, ¿verdad? es que Que del 1 al 14, el ciclismo es mortal. O sea, finalmente también hay formas de cómo eludir un control antidopaje. claro, Esto, yo sé que esto puede llegar a ser escandaloso, pero los que dedicamos a esto, finalmente, lo vemos día a día y para todo, pues hay un plan B. Entonces, como te digo, el deporte mueve mucho dinero, hay muchos intereses y se busca el máximo. totalmente. Y bueno, yo soy muy seguidor de las artes marciales, de la UFC en este caso, que es Ujú. la empresa más grande. Sí. Y hoy en día el campeón de peso pesado es John Jones, que es un atleta que, bueno, muchas veces tuvo polémicas por dopaje, por ciertas cosas que estaban desniveladas, bastante más altas de lo que deberían. Hoy en día es posible pasar un control antidopaje sin ningún problema Sí, habiendo utilizado cosas. sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, O mira, sea, ya no hace falta mear con, con un pito de goma, como dijo Mike Tyson, ¿verdad? no. Para nada. No, no. O sea, es totalmente eludible. O sea, sí, totalmente. Hay métodos Sí, de sí, sí, sí. ingesta antes, de Sí, ingesta sí, sí. después. Sí, Sí, totalmente. sí. Y de hecho, los médicos deportivos se cotizan bastante caros porque, bueno, pues se saben ciertas Ayudan a... estrategias en este Claro. caso, ¿no? Hablando de las artes marciales mixtas, yo, por ejemplo, en noviembre estuve en Dubái y allí hay muchísimos gimnasios donde hay las artes marciales mixtas, ¿no? Y se mueve mucha química, Sí, muchísimo. mucha química y mucho dinero. Sí. Además allí en Emiratos pues se mueve mucho dinero y la gente va a saco con todo. O sea que es que lo que me llama la atención es que para muchas cosas, vamos a decir, gastan el dinero, pero después para mí lo más importante, que es la salud, que hacerse los estudios adecuados y demás, muchas veces no lo están mirando. Entonces eso sí que la verdad que me llama bastante la atención. Sí. ¿Qué pensás de los biohackers? Este nuevo término que hace poco se popularizó demasiado, que son gente que utilizan, bueno, que se inyectan testosterona o insulina y que lo dicen públicamente y que no está, que no está mal hacerlo sin receta o sin prescripción médica. ¿Te tocó ver alguno de esos? No. Nunca, No. nunca, bueno, se estaban poniendo bastante de moda estos que se autodenominan biohackers, ¿verdad? Que son gente que este tipo de cosas las promueve Ujú. y las promueve diciendo que no, vos podés informarte por vos mismo y vos podés
autosuplementarte Claro. con este tipo de cosas. Es que sin tú puedes necesidad. automedicarte si quieres. Claro, Pero después, ¿qué va a pasar? total. Es así. Tú puedes hacer lo que quieras. Sí. Pero Después vas a tener evidentemente, todas las consecuencias. claro, además es que esto pasa muchísimo dentro del mundo del fisicoculturismo. Es un ámbito un poco cerrado en muchos casos y yo no soy culturista, ¿vale? Claro. Yo soy aficionado al culturismo, llevo 35 años entrenando, pero nunca me he subido a una plataforma a competir ni nada. Y llevo incluso a culturistas, ¿vale? A competir. Pero muchas veces hay ciertos mensajes que no gustan y te dicen, bueno, ¿y qué va a saber un médico en este caso del mundo del culturismo a nivel de química, ¿no? Sí. Nosotros somos los que sabemos. Claro, pero hay un punto aquí. El día de mañana, cuando tengas un problema, ¿a quién le vas a ir a replicar? Claro. ¿Al que te vendió y te aplicó el producto? ¿O vas a ir a un médico para que te solucione el problema? Totalmente. ¿No? Sí, sí, sí. Pues eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, bueno, y hablando también de la testosterona como tal, está muy de moda el TRT, ¿verdad? La terapia de reemplazo de testosterona. Es cierto que los hombres hay cierta edad en donde va para abajo Claro. la TRT. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios de esta terapia? Vi que Joe Rogan, que es el podcaster de hecho número 1 del mundo, lo está haciendo abiertamente. Él lo hace, según él, con todos los controles correspondientes y que le dio como una segunda juventud, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso y cuáles son los peligros reales y los beneficios reales también de esta terapia? Bueno, tanto en hombres como mujeres, por la edad, por el desgaste, llegamos a un equilibrio hormonal. En las mujeres la menopausia y en los hombres la andropausia. Sí. Ahora que estamos tocando el tema del TRT, en el caso del hombre. Ok. No hay una edad, dependiendo de la inversión que hayas hecho a lo largo de tu vida con la vida saludable que hayas hecho Sí. o no, generalmente te llega antes o te llega después. Pero vamos a imaginar que llegas a los 50 años, que evidentemente ya tu eje hormonal ya pues no está igual. Lo ideal ya es asintomatología. Vas notando que te cansas más, hay una baja de libido, falta de erección, entre otros. Bueno, a partir de ahí te haces un estudio y ves realmente cómo tienes tu eje hormonal y concretamente qué tipo de niveles basales tienes de testosterona, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, si ya vemos que hay un declive y que se debe de tratar, simple y llanamente se ve unos estudios específicos y entre ellos a nivel prostático, porque por supuesto que en el hombre también la próstata, a través de la edad, bueno, pues se llega a una hiperplastia, ¿vale? Y en este caso sería el marcador principal que hay que ver antes de comenzar a hacer una terapia de reposición hormonal de testosterona, ¿vale? Entonces, si todo está correcto, por supuesto, yo soy el número 1, vamos, para difundir de que tienes que regular otra vez tu eje hormonal para volver a ser persona, Claro. tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Entonces, esto me parece maravilloso. Yo, de hecho, yo no hago TRT, pero el día de mañana, si lo necesitara, lo haría, por supuesto. Si es Totalmente. que soy apto, claro. Yo también, 100%. Eso, vamos, es así, es calidad de vida. Exactamente, y bueno, justamente por eso ves hoy en día gente como Joe Rogan que tiene 55 años, bueno, está por los 50 él, y está bien físicamente, entrena como un animal. Claro. Eso hace 30 años no lo veíamos. No, claro. pedo. Eso es, exactamente. Y te está llevando a Actores de Hollywood que vemos que están ahí, vamos, que no pasan los años por eso, independientemente de que tienen cirugía y demás, pero evidentemente están muy bien asesorados a nivel médico. Claro, Tom Cruise, que tiene ejemplo. 60 años y parece un tipo de 30, Claro, 40 años. así Es impresionante. así es. Y independientemente de las cirugías, lo físico muchas veces no se puede cambiar así con Claro. tan fácilmente. Claro, ¿no? claro, así es. Es impresionante. Ya cerrando el podcast, te quiero hacer una pregunta más de mi interés propio, porque yo tengo problemas para dormir, ¿verdad? Y hoy en día se están vendiendo mucho los suplementos, como ya hablamos antes, del magnesio, de tomarlo antes de dormir. El citrato de magnesio te va a hacer súper bien y te va a hacer dormir súper bien. Está la melatonina, que yo tuve un problema y es que ya yo llegó un punto, una etapa en donde no pude dormir sin melatonina. ¿Qué opinas de la veracidad o de la efectividad de este tipo de suplementos? Pero como hemos dicho, hoy no todo es blanco o es negro. Claro. Mira, el tema del magnesio es cierto de que en algunas personas el magnesio te puede ayudar a relajarte. Sí. Y digo en algunas personas, en las que tienen un sistema nervioso muy alterado, le hace un efecto reverso. Entonces eso significa de que tú vas a tomar el magnesio, vas a cerrar los ojos, pero tu mente no va a desconectar. Qué locura. ¿Vale? Entonces ese efecto reverso es el que te va a hacer el magnesio. Entonces no es apto para cualquiera tampoco. ¿Vale? Entonces, eso es un punto. Punto número 2, la melatonina, nosotros por defecto, lo tenemos que segregar, ¿vale? En nuestra fase REM, en la más profunda. Si no llegamos a
esa fase REM, a ese descanso, sí, en un momento dado se podría llegar a suplementar, bueno, pues artificialmente para conseguir todos los beneficios que da la melatonina, que es el mayor antioxidante que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, alargarlo en el tiempo no es bueno el suplementarnos, porque finalmente la melatonina es una hormona, porque después tu cuerpo no la va a segregar de una manera natural, ya se vuelve vago. Sí. Entonces, por un tiempo pudiera llegar a ser, y hay que ver muy bien la dosificación, ¿vale? Que vas a utilizar en la melatonina. Entonces, yo no lo veo mal, pero hasta cierto punto. Ya, buenísimo. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por estar invitado en el podcast. Podríamos estar hablando ya por mucho más tiempo porque sí. el tema es larguísimo. Te quedan en el tintero muchos temas, pero bueno, estamos Totalmente. limitados de tiempo y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por ver. Nos vemos en Etiquetas la semana que viene. Y bueno, Pedro, te dejo despedir el podcast con tus redes y con la forma de contactarte también. Muy bien, muchas gracias. Es Pedro, @Pedro Gutiérrez, ¿verdad? @PedroNutri, depende la red social, ¿no? En Instagram, ¿cómo estás? @PedroNutri. Pedro Nutri, perfecto. Voy a dejarlas igual en la descripción. Sí, Así sí. que, gente, les invito a seguir a Pedro, que es un capo. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.